Kelis, periodista, que ha estado con nosotros anteriormente, pero la vez anterior no vino como ella, vino como mamá. Como mamá de edad. Entregué tus saludos, Marta. Ay, muchas gracias. Le mandé tus saludos a Cristal. Es una muchachita buena y de las mías. Sí, realmente sí. Dios me privilegió. Amén. Dios me privilegió con la calidad de las hijas que me permitió criar. Qué bueno. Todo este tema del juicio, del caso, vamos a decir, todo este tema del caso Emily Peguero es un tema que va a generar mucha controversia, va a generar mucho malestar, va a generar mucha indignación. Nosotros estamos tratando de comunicarnos con algún abogado para que conozcamos un poco de cómo se traza la estrategia con un cliente. O sea, esos interrogatorios se ensayan y te van a preguntar tal cosa y te van a preguntar tal cosa y tú vas a responder tal otra. Todo eso es ensayado. No levantes la mirada, mantén esa actitud corporal mientras te estoy entrevistando yo, pero cuando viene el abogado de la parte acusadora es a llevarte de encuentro que va y vas a ver por dónde que te va a dar. O sea que eso es lo que ocurre. Eso es un ensayo, eso es una actuación simple. Marta, nosotros comenzamos en el día de ayer con un trabajo invitando a reporteras, pero habíamos hablado con Domi García Saleta inicialmente para conocer cómo se manejan los casos. Comenzamos con Domi para saber cómo fue el manejo de ella de uno de los casos más difíciles desde el punto de vista reporteril, que fue el caso Jenna Saibar. Tú has comenzado con una serie para el periódico Listín Diario, que yo te confieso, no me he atrevido a leer el primero. Marta Kelis es la autora de una serie de reportajes sobre incesto en el periódico El Listín Diario. ¿Por qué la selección del tema, Marta? Realmente yo apuesto mucho a la familia. Vengo de una familia muy numerosa, donde hay mucho respeto, donde el más pequeño respeta a la persona más adulta, el más adulto respeta al más pequeño. Y han pasado casos aquí que pasan desapercibidos, valga la redundancia. El caso del funcionario acusado de incesto, a mí me tocó mucho. Leí una parte de una carta que había escrito la niña víctima y me tocó mucho. Yo dije, pero que esto no puede quedarse así. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tantas cosas? Si eso es una realidad que hay. Y hay tantos casos y hay tantas cosas que evidencian que nuestra sociedad, en cierto modo, está, un término que no me gusta, pero es así, podrida. Sí, está muy enferma. Y no nos damos cuenta de eso a veces o queremos taparlo. De hecho, no somos monedita de oro para gustarle a todo el mundo. La serie ha gustado bastante, aunque dolorosa, demasiado triste, pero ha gustado bastante, pero ha habido personas que dicen muy crudos los temas, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad y alguien tenía que hacerlo. Yo por lo que no lo he leído es porque para mí, por la pena, a mí me sacude, como psicóloga me sacude y me han tocado casos de incesto que son casos que tienen una gran demanda de parte de la víctima, y trabajar ese caso en terapia requiere de una gran demanda emocional. Entonces, la verdad es que a mí me han sacudido mucho las historias, porque nosotros hablamos de un factor cultural, no de una justificación, pero sí de un elemento cultural. Y nos enfocamos en los adultos,
no tenemos la mirada hacia las víctimas. Que son muchas veces doblemente víctimas. Eso sí es una realidad. Es un tema que el solo pensar en hacerlo, a mí me costó mucho. ¿Cómo fue el proceso? A mí me costó, yo dije, yo tengo que hacer este tema porque es que esto está pasando, esto está pasando. Y ¿encontraste resistencia el señor, buscando las noticias? No, Comencemos cuando lo planteaste. Realmente, cuando llega a mí el primer caso, que fue el de la muchacha, que el papá duró abusando de ella desde los 11 años hasta los 20 años, o sea, 9 años. Y nadie se enteró porque él la amenazaba con que le iba a hacer lo mismo a su hermanita de 5 años. Sí. Entonces, ella la cuidó todo el tiempo, Sí. porque esa muchacha fue o es una heroína y se convirtió en una psicóloga. Entonces, cuando a mí me llega ese caso, yo digo, Dios, tú me amas y yo creo que tú me has elegido para sí. ¿Cómo para te llegó el caso, Marta? Yo estaba donde una persona que visité, y le dije, ven acá, tengo mucho tiempo conociéndote, ¿qué es lo que a ti te pasa realmente? Y ella se rió y me dijo, esa misma frase me la dijo una tía por un problema que yo tuve, que ella siempre me veía triste. Ven tal día que yo te voy a contar mi historia. Cuando yo voy donde ella, el día que me dijo, ella me dijo, no te asustes por lo que te voy a decir, porque tú eres muy sensible, ella me dice. Digo yo, ajá. Me dice, sí, no te asustes. Cuando comenzó a decirme, a mí se me aflojaron las rodillas. Yo vi a mi hija, a Dalia, que para mí, ay Dios mío, lo máximo. Yo dije, ay Dios mío, yo no te puedo creer eso. Ella me dice, sí, Marta. Ella me la contó la historia. Yo dije, yo soy una mujer de mucha fe, soy muy sensible, pero tengo mucha fe. Yo dije, Dios mío, dame las fuerzas necesarias para yo hacer este trabajo. Y así fue. Sentí como que algo me dijo, entrégate, ya ponte tu traje de periodista. A veces, lo mojé muchas veces ese traje, sí. Entonces comenzamos a hablar, comenzó a contarme la historia, lloramos juntas. Pero tú lo escuchaste ¿cómo? ¿Como mamá, No, como amiga, periodista. o como periodista? No, como periodista, porque si lo escucho como madre, No lo puedes hacer. no lo puedo contar No lo como puedes lo contar. conté. No. Yo tenía que prestar atención a los detalles, porque es un tema muy engorroso, y para yo hacer que el tema llegara a la sociedad, que no se viera vulgar, sino que se viera como triste y que cada Y lector, crudo. sí, Porque a la el tema vez es crudo. sí, porque es crudo. O sea, no tiene paño tibio. No es sensacionalista, Claro más que no. muy realista. Vamos un momento a publicidad, ya regresamos. No es sensacionalista.